Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 25 de marzo del año 2025. Comenzamos con notas rápidas. Es buen momento para darle me gusta, compartir, comentar sobre este programa o realizar un donativo por los canales oficiales. Gracias por estar aquí y comenzamos con las notas rápidas. En el estado de Sinaloa sigue dolorosamente la guerra entre los chapos y los mayos. Creo que Claudia Sheinbaum no se toma muy en serio las acciones de Donald Trump. Está segura de que el 2 de abril no va a ocurrir absolutamente nada con relación a los aranceles. Vamos a ver qué es lo que hace Donald Trump. Debería de preocuparse Claudia Sheinbaum porque realmente es una posibilidad la intervención militar. Y por otro lado, vemos las sanciones que ha impuesto a la narcotiranía de Nicolás Maduro. Cualquier país que comercie con la narcotiranía de Nicolás Maduro sufrirá aranceles de un 25% en cualquiera de sus productos. Hoy, la prensa globalista lo condena, se rasga las vestiduras. Exigen que la tiranía de Nicolás Maduro sea protegida, pues eso no va a ocurrir. Bien, pues nuestra primera nota rápida es que en Sinaloa detienen a dos criminales, uno de nombre Jesse N. y a Juan Carlos N., alias El Cholo, por el asesinato de dos niños y su padre. Al momento de su detención portaban 20 kilos de polvo blanco, 10 armas de fuego, 6 vehículos, de los cuales 3, la mitad, eran vehículos blindados. Los criminales, lamentablemente, asesinaron a Gael Antonio y Alexander, menores de edad, y también a su padre, Antonio de Jesús N., en enero de 2025. Ante esta situación, pues el partido narcotraficante Morena, el partido oficial en el poder, el gobernador Rubén Rocha Moya y sus funcionarios, dijeron que había sido su culpa por haber salido de noche a circular en las calles, lo cual es un derecho constitucional, poder salir en tu propio país durante la noche. Esta información tan importante la comunica precisamente el periódico, el Nuevo Periódico de México, La Derecha Diario. Porque yo creo que es un buen trabajo periodístico, creo que están informados bien sobre muchas cosas que pasan en México, pero pues he hecho la observación sobre que tengan cuidado con Eduardo Verástegui y la mafia de Carlos Slim. Eliminan 39 cuentas de TikTok que pertenecían a la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. Para reclutar personas para el grupo criminal ofrecían salarios de entre 4 a 12 mil pesos mensuales. 39 cuentas, esto es como parte de las operaciones para reclutar personas en campos de exterminio como Teuchitlán, Jalisco, por parte de dos criminales que son conocidos como el Astra y el Sapo, que dominan sobre todo en esa región. El campo de exterminio, en este campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, fue hallada ropa de mujer y mochilas de niños. Las cifras son las siguientes: 19 brasieres y 19 pantaletas, así como múltiples mochilas infantiles. Se han logrado encontrar o clasificar más de 1,600 indicios, elementos, objetos de personas desaparecidas. No obstante, las autoridades ligadas a Claudia Sheinbaum dicen que esto no significa nada. No quieren que signifique algo, eso nos queda perfectamente claro. Dicen que no significa nada. No significa nada porque dicen que no tiene relación con la identidad de las personas que pasaron por ese lugar. Es una forma de intentar negar lo que se está descubriendo.
De hecho, el día de hoy el régimen de Claudia Sheinbaum dice que no hay ninguna prueba de que sea un campo de exterminio, sino simplemente un campo de reclutamiento para obligar a personas a matar a otras y vender droga, lo cual no debería de considerarse muy grave, según opinión de los funcionarios de Sheinbaum ligados a Genaro García Luna, como es el caso de Omar García Harfuch. En Kenia, que es un país de África, las autoridades de Estados Unidos detectan la presencia del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. Parece ser que esta organización se ha fortalecido sobre todo en la guerra entre los Chapos y los Mayos. Se habla de la presencia del CJNG en África. El Departamento de Estado informó sobre el desmantelamiento de un narcolaboratorio productor de drogas del Cártel Jalisco en Kenia. En la operación habría sido detenido el criminal conocido como Álvaro Israel Vera, exagente mexicano de investigación y a quien es señalado como operador del narcolaboratorio. Por su parte, la Embajada de Kenia en México niega que exista presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en su territorio. Pero, evidentemente, aunque quieran negarlo, pues el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica es sin lugar a dudas una organización mucho más confiable que pues lo que pueda decir el gobierno de Kenia, porque si estamos hablando de países de África muy pobres, no sería extraño que estas organizaciones criminales tuvieran incluso la capacidad de sobornar a dicho gobierno. Eso tómelo como una mera especulación, pero el comunicado oficial dice eso, que está la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en África. Y otra de las cosas raras, si hacemos memoria, es que se dijo también, le informaron a Anabel Hernández, que incluso en el Valle de Napa, California, una importante zona vinícola, con presencia de la banca Rothschild, y de sociedades secretas o satánicas, como se le quiera llamar, pues también habría la presencia de camionetas del Cártel Jalisco Nueva Generación patrullando esa región. ¿Producirán droga también en California? California, gobernada por un partido progresista que, por supuesto, ha nombrado a muchos jueces que se oponen a la deportación de delincuentes como miembros del cártel Tren de Aragua. Eso es lo interesante de seguir constantemente esta clase de noticias. En México, bueno, pues en el estado de Chihuahua es la morenista Andrea Chávez, descendiente de españoles, de terroristas de la Guerra Civil Española, quien ha causado escándalo porque está lucrando con recursos públicos para cometer actos anticipados de campaña. Andrea Chávez quiere ser gobernadora de Chihuahua para el año 2027. La en múltiples veces señalada por ser presunta pareja sentimental adúltera, por cierto, porque es casado, del político Adán Augusto López, ligado por cierto a grupos criminales de la droga en Tabasco, así aparecen las desclasificaciones del grupo de hackeractivistas Guacamayas. Bueno, pues Andrea Chávez estaría utilizando un programa social en particular que serían consultorios médicos. Una jornada de revisiones médicas en el estado de Chihuahua lo promociona con su nombre, como si ella lo estuviera dando para que voten por ella en el estado de Chihuahua y se imponga el narcotráfico y la criminalidad de Morena en ese estado que actualmente es gobernado por el partido Acción Nacional. Previamente, a pesar de ser gobernado por el partido Acción Nacional, debemos de recordar que quien era gobernador en ese lugar era el corrupto Corral, socio de la mafia de Morena, en todo cómplice con López Obrador, incluso en reprimir y asesinar a manifestantes que exigían su derecho al agua. Porque hubo una sequía y lo que estaba haciendo López Obrador era robarse el agua del estado de Chihuahua para generar caos social a esa región, ¿no? También desviarla a los Estados Unidos. Entonces Andrea Chávez está utilizando una empresa corrupta que se llama F Medical, propiedad de Fernando Padilla Farfán. Fernando Padilla Farfán es socio de Adán Augusto López, político tabasqueño que fue cómplice de López Obrador como su secretario de Gobernación después de que se fuera la abortera Olga Sánchez Cordero. Pues Andrea Chávez anda inaugurando estos consultorios pese a que es corrupción, pese a que hay conflicto de interés, pese a que son actos anticipados de campaña.
Tómenlo en consideración. El Partido Acción Nacional de Chihuahua, de hecho, ya presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado por corrupción electoral contra Andrea Chávez, del partido narcotraficante Morena, señalada en múltiples ocasiones como amante de Adán Augusto López, que quiere ser gobernadora de Chihuahua en 2027, utilizando programas sociales, dinero público para comprar el voto de las personas pobres, así como prometiendo cosas como becas, etcétera, que ella supuestamente canalizaría. Y de esa forma quiere adueñarse del Estado. Lo que la gente no entiende es que la llegada de Andrea Chávez es entregarle el control del Estado a grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación o como el Cártel de Sinaloa. Y es también garantizar un enorme problema en el manejo de los recursos públicos que siempre ha caracterizado al partido narcotraficante Morena. Así que mucho cuidado, no se dejen engañar si nos escuchan en Chihuahua. En México, pues la presidente de México, sin un solo ancestro mexicano, Claudia Sheinbaum Pardo, quien es una judía atea y anticatólica, promotora del aborto y la transexualidad infantil, como en 2019, que era jefa de gobierno de la Ciudad de México y llamaba que los niños utilizaran faldas. ¿Lo recuerdan? Pues minifalda incluso, ¿no? Las ideas perversas de Claudia Sheinbaum contra la niñez mexicana, que ella dice las niñeces o las infancias trans. Bueno, pues ella acaba de reconocer como un estado, como una nación, a la inexistente Palestina. Palestina, que es una serie de territorios que están ahí en el Estado de Israel, pero que están gobernados o tomados por el grupo terrorista islámico Hamás. Grupo terrorista islámico vinculado al criminal dictador Nicolás Maduro y que es financiado por la dictadura islámica del Irán. Claudia Sheinbaum quiere quedar bien con ellos, porque es la garantía de generar conflictos mundiales. Les había dicho que Claudia Sheinbaum está vinculada a la élite masónica, a la élite financiera, como los Rockefeller, como la CIA, como el Instituto Lawrence Livermore. Entonces, ella sigue abanderando el terrorismo contra toda esa región, la desestabilización de toda esa región, y entonces ella acaba de darle credenciales, acaba de reconocer a una mujer que es, por cierto, representante del grupo terrorista islámico Hamás en nuestro país, de nombre Nadia Rashid. Yo estoy a la expectativa de, pues, ¿qué va a hacer lo que va a hacer el gobierno de Donald Trump para castigar a Claudia? Esto es algo imperdonable. ¿Qué vamos a hacer nosotros los mexicanos para exigirle que retire una embajada del grupo terrorista islámico Hamás de nuestro territorio nacional mexicano? Esto es muy grave. Estamos emprendiendo relaciones diplomáticas con el terrorismo que asesinó a más de 1,200 israelíes el pasado octubre de 2023. Estamos abriendo la puerta a entendernos con criminales de la peor naturaleza. Todo culpa de Morena, todo culpa de Claudia Sheinbaum por tratar de aparentar algo que no son. Estamos hablando de que si usted pasa, por ejemplo, por un bar sodomita lésbico, lo que va a ver es una bandera del grupo terrorista islámico Hamás, porque es una agenda que tienen organizaciones internacionales para promover un conflicto contra Israel, y ese conflicto arrastraría a los Estados Unidos a un conflicto mundial con el mundo islámico, y lo que ocasionaría una serie de atentados terroristas en todo Occidente, mientras los sionistas se carcajean de nosotros al ver cómo nuestras naciones serían destruidas. Eso es lo que apoya Claudia Sheinbaum. Este gesto es uno de los más agresivos, uno de los más traicioneros, es una ofensa contra México que nos digan aliados de un grupo terrorista. Y creo que Sheinbaum merece un castigo, no solamente ahora digo de una potencia extranjera como puede ser Estados Unidos, sino del mismo pueblo de México. No podemos permitir que se hagan esta clase de cosas a nuestro nombre. Creo que es un tema que podría abordarlo largamente, pero con contundencia esto es lo que ha hecho Sheinbaum: dar respaldo a un grupo terrorista. Trump anuncia un cambio en el sistema de pagos del Departamento del Tesoro para detectar desfalcos. Violación a la privacidad. Claudia Sheinbaum anuncia que la CURP digital ahora va a exigir nuestra foto y nuestras huellas dactilares
Presiona la tiranía de Claudia Sheinbaum tener nuestros datos biométricos para poder hacer fraudes electorales. Eso es lo que yo comento, es lo que yo sospecho. Porque como no pudo robar los datos de nuestra credencial de elector, pues ahora quiere tenerlos en la CURP. Y si tenemos la CURP, entonces ¿para qué vamos a tener una credencial para votar que ya tiene nuestra foto y nuestras huellas dactilares? Es otra de las muchas intenciones de Claudia Sheinbaum de violar nuestra privacidad y nuestros datos personales. Y recuerden que Claudia Sheinbaum acaba de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, porque lo que quiere es, además de censurarnos, además de perseguirnos, robar nuestros datos biométricos, poder tener nuestros datos para hacer fraudes electorales o trámites leoninos. Esto es muy grave. No debe de permitirse a Claudia Sheinbaum tener en su poder nuestras fotografías, nuestras huellas dactilares, ni mucho menos nuestros datos personales. Ella no es nadie para tener esa información. También hemos visto cómo Claudia Sheinbaum está robando datos personales de, pues, para qué utilizan sus inmuebles las personas. Eso tampoco tiene por qué conocerlo. Corrupción. Morena da a 50,410 alumnos de universidad que están en edad para votar casualmente, dinero. Les acaba de dar 1,500 pesos, que supuestamente serían mensuales, para ayudarse en sus pasajes para estudiar. Esto no es otra cosa que un soborno más para tratar de comprar el voto y sobre todo la intención o la mentalidad de los estudiantes universitarios. Porque el partido narcotraficante Morena tiene planeado hacer grandes reformas destructivas contra el sistema de educación universitario. Así que muchos problemas se vienen con relación a la educación universitaria, que sabe muy bien Morena, es un centro, es un semillero de personas que van a ser profesionistas y a los cuales quiere manipular, o al menos quiere tener una carta de presentación diciendo ellos son los que dan dinero, ellos son los que nos convienen. Mientras tanto, México es un matadero, es el matadero, es la fosa clandestina más grande y feliz del mundo, según las declaraciones cínicas de Claudia Sheinbaum. En Sinaloa, lamentablemente fue herida una niña de 12 años de nombre Dana Sofía. Las circunstancias se desconocen, pero forma parte de las víctimas de la guerra entre los Chapos y los Mayos. Y hay que recordar que recientemente fueron asesinados precisamente niños menores de edad. En múltiples acontecimientos se vieron asesinados, heridos niños en Sinaloa. Pero la mafia mediática lo que hace es ocultar precisamente lo que está ocurriendo en Sinaloa. Omar García Harfuch construyó una versión a modo, lo mismo que hizo en Ayotzinapa, para ocultar el campo de exterminio de Teuchitlán. Prácticamente lo que dijo en la conferencia mañanera es, sí, mataban gente, mataban a algunas personas, pero solo a los que querían huir, como diciendo que pues eso no es tan grave, ¿verdad? No es tan grave secuestrar personas, llevarlas con engaño a un campo de reclutamiento criminal, asesinarlos si quieren irse y obligarlos a matar y vender droga o hacer halcones, pues eso no es tan grave, le parece al secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, discípulo y parte de la red criminal de Genaro García Luna, impuesto a Felipe Calderón por Carlos Slim, el patrocinador de Eduardo Verástegui y el benefactor. ¿No le parece grave a Omar García Harfuch tener un campo de exterminio y reclutamiento en Teuchitlán y que operara desde el año 2012 con perfecta impunidad, pasando por el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el más violento de la historia de México? No le parece nada irregular. O sea, todo esto se comunicó en un tono tranquilo, con total parsimonía, incluso hasta cierto estilo festivo, ¿no? ¿Recuerdan cuando dio su conferencia el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cómo se estaba carcajeando? Le parecía la cosa más normal del mundo, lo más divertido, ¿no? Saber que hay muchos campos de exterminio, pero el de Teuchitlán, ¿cómo creen que va a ser un campo de exterminio? ¿Cómo creen que más de 15,000 personas, ¿no?, desaparecidas por ahí por la región? A nivel nacional más de 112,000 personas desaparecidas. ¿Qué va a ser eso un problema? ¿Qué va a ser eso un campo de exterminio? Pues se habrán ausentado porque quieren, ¿no?
como dijo la corrupción de López Obrador a través de la Secretaría del Bienestar, que decían, no, pues no está desaparecido su familiar, aunque usted no lo haya visto desde el año 77, yo tengo aquí que se puso la vacuna contra el COVID, entonces pues debe de andar por ahí. Aunque usted no lo vea y aunque nadie lo pueda detectar y aunque no le tengamos fotografías ni su domicilio, ¿verdad? Así es como se conducen estos criminales. Y bueno, pues qué decirles, Omar García Harfuch, el jefe corrupto de la policía de la Ciudad de México que hasta realizó aquel famosísimo asalto a Black Wall Street Capital, donde se robaron creo que más de 80,000 millones de pesos. Luego fingieron que detuvieron a los policías, ¿no? Porque obviamente estaban las cámaras de vigilancia. Y ahí sí se dieron cuenta. Omar García Harfuch, que testigos protegidos denuncian que recibía más de $200,000 allá en Guerrero para hacerse de la vista gorda ante tanto asesinato de los cárteles de la droga, entre los que se incluyen los 43 delincuentes de Ayotzinapa. Bueno, tantas cosas que podríamos decir, pues ya lo sabíamos, ¿no? Se veía venir y se vino. Lo que se pudiera decir, ¿no? Se veía venir y se vino. ¿Por qué digo eso? Pues porque el corrupto ministro de propaganda, el Goebbels de Morena, este señor Jesús Ramírez Cuevas, pues andaba diciendo que no hay ningún campo de exterminio antes de que se hiciera la investigación. Pues profecía autocumplida, pitonizo, adivino, gitano, ¿no? Lo que dijo él es lo que quiere imponer como verdad histórica el régimen, el narcorrégimen de Claudia Sheinbaum, quien en lugares gobernados por el cártel Jalisco Nueva Generación como Frontera Comalapa, arrasó con más del 90% de los votos a su favor. Clara relación criminal de Sheinbaum con los cárteles de la droga, una relación electoral, porque además no es la corrupción que puede ejercer el Estado, ya de por sí un Estado totalitario, cruel, masón, ¿no? Como es el Estado totalitario de México, el que tenía múltiples fosas clandestinas donde enterraron a más de 250,000 católicos mexicanos durante la Guerra Cristera. Tantas y tantas fosas clandestinas que hay del pasado antes de la Guerra Cristera, desde tiempos de Juárez. Y ese narcoestado ya no es solamente ese narcoestado, ¿no? Sino ahora son directamente los cárteles de la droga los que hacen campaña a favor de Claudia Sheinbaum. La narco exalcaldesa de Chilpancingo Guerrero, Norma Otilia Hernández, sí, quien fue exhibida reuniéndose con un famosísimo asesino y descuartizador de ahí de Chilpancingo Guerrero, de los que también tuvieron participación en decapitar al alcalde, al que quedó después de Norma Otilia, que por cierto era de oposición, y que le cortaron la cabeza, para que se vea la brutalidad, y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada en México. Se acusó a un militar, por cierto. Un militar supuestamente coludido con el narco. No nos han dicho que hayan detenido al autor intelectual. No les importa. Bueno, pues Alejandro Arcos Catalán, creo que era el nombre de la víctima, ¿verdad? El alcalde. Bueno, pues, ¿qué hace el partido narcotraficante Morena cuando encuentra a uno de sus miembros cometiendo un delito? Premiarlo. La exalcaldesa narco de Chilpancingo Guerrero, Norma Otilia Hernández, acaba de Morena restituirle todos sus derechos como militante del partido. Sí, a pesar de que fue exhibida reuniéndose con un criminal como Celso Ortega en un restaurante de Chilpancingo, donde le estaba exigiendo que le diera el control de un rastro y de otras operaciones económicas de la ciudad. Pues no hay problema, para Morena no hay ningún problema si tienen como dirigentes narcotraficantes, pederastas, asesinos, una narcotraficante que fue colaboradora del M-19, que es la presidente, que también tiene nexos, su campaña fue financiada por el Mayo Zambada. Aquí no hay ningún problema, no hay ningún problema, no. Norma Otilia no va a ser la excepción, no va a ser la excepción. La restituyen en el cargo de militante de Morena y está en plenas posibilidades para hacer lo que quiera. Gobernadora, senadora, diputada, alcaldesa,
de otra localidad. Funcionaria pública. Faltaba más. Una narcopolítica en toda su expresión, cobijada con el cinismo que caracteriza al partido narcotraficante Morena. Muy claro. Bueno, pues el doctor Muerte y el doctor, ¿qué? Doctor Corrupción, doctor Muerte, ¿qué me dijeron? A ver, vamos a revisar aquí algunos de los comentarios. El doctor Diabólico, acá también le dicen. El doctor Hugo López-Gatell, cómplice de la Organización Mundial de la Salud en 2009 y en 2020, sí, porque Hugo López-Gatell no solamente ha sido cómplice de López Obrador, fue cómplice de la OMS, infiltrando también el gobierno de Felipe Calderón. Oiga, don Felipe Calderón, pues cuántas personas del partido criminal narcotraficante Morena y de los Illuminati como Slim, cuántas personas se infiltraron en su gobierno, ¿eh? Yo que usted pensaría lo peor de lo que le ha pasado, de lo que le ocurrieron a sus funcionarios. Yo pensaría lo peor de lo que le pudo haber pasado a, en paz descanse, Juan Camilo Mourinho, que además hay un testimonio por ahí. Lo que le pasó a Blake Mora, dos secretarios de gobernación muertos en extrañas circunstancias. Y oficialmente, pues un accidente, ¿no? Bueno, pues había muchas más personas que hoy están en la criminalidad de Morena, además de Omar García Harfuch, además de Genaro García Luna, además del doctor Hugo López-Gatell. Pero en este caso voy a hablarles del doctor Muerte, del doctor que sería cómplice de abortos, del doctor en matar. Porque de hecho eso fue lo que hizo. Con sus políticas de salud, que era tener camas vacías, que era tener hospitales vacíos, para tener el reporte de que el sistema de salud como Dinamarca no estaba rebasado, y negarle el acceso a personas con diabetes, con cáncer, con hipertensión, con alguna hemorragia. Ya sabes que si llegas al Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque tengas un cuchillo en el pecho, pues no te van a atender. Espérese. El doctor Muerte, Hugo López-Gatell, repito, cómplice de la Organización Mundial de la Salud en 2009 y en 2020, plagió el 69% de su tesis para tener una maestría en ciencias médicas. Ciertamente lo que está reciclando es su vieja tesis. Ahora, la pregunta es, ¿esto se vale? ¿Es esto derecho? ¿Es esto correcto? ¿Es esto profesional por parte de un supuesto académico de la salud para un egresado de la Universidad Mafiosa Johns Hopkins, que es supuestamente donde se forman todos los sicarios en medicina de bata blanca del régimen global? Y además, un becado de la Fundación Bloomberg, ligada fuertemente al Partido Demócrata. Además, Hugo López-Gatell, un descendiente de judíos terroristas de la Guerra Civil Española. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Una y otra vez. Bueno, pues el doctor Muerte, cómplice de todo esto, hizo eso con su vieja tesis. ¿Se vale esto? Pues no, porque las tesis deben de ser de temas nuevos, de temas nunca antes estudiados. Y lo que hizo, pues se fue a otra academia, se fue a otra institución y volvió a presentar su propia tesis. Bueno, pues es que es de Morena, ¿no? No nos asombre que se maneje de esta forma porque pues son corruptos en todo lo que hacen. Nos vamos con otra noticia, no con otra. Se veía venir. Sheinbaum y su narcopolicía Omar García Harfuch niegan genocidio de 1,500 personas en Teuchitlán, Jalisco. El campo de Teuchitlán es únicamente un campo de reclutamiento y a lo mejor, dice, porque son los testimonios de dos criminales, sí matamos muchas personas, dicen los criminales, un número indeterminado, pero solamente cuando querían escapar. Solamente cuando eso. Robos de Cuauhtémoc Blanco superarían los 6,000 millones de pesos, reporta la Auditoría Superior de la Federación, es lo que hoy tiene en su portada el periódico El Universal.
Ese Cuauhtémoc Blanco que pues le han estado iniciando supuestamente una carpeta por violencia, ¿no? Sexual o de género o como se le quiera llamar, pero realmente lo importante es que lo desafueren para que lo investiguen por narcotráfico. Y el partido narcotraficante Morena, que es un partido narcotraficante y feminista, ha encubierto a Cuauhtémoc Blanco, con un voto, con el voto a favor del fundador del partido PES, del Partido Encuentro Social, que por cierto promocionaba a Verástegui para presidente de México, siendo un satélite de Morena, que otra prueba quieren que les muestre, ¿no? De su relación. Además que ellos decía Verástegui que teníamos que votar por el partido morado, por el partido satélite de Morena, que porque era la única forma de garantizar la vida desde el momento de la concepción. Puros engaños, ¿eh? Por eso es que el catolicismo sufre grandes pérdidas de fieles, porque como hay tanto mentiroso y tanto charlatán que se hace pasar por católico y no lo es, la gente queda completamente decepcionada. Vamos con nuestra siguiente nota. Senador morenista oculta lujos groseros como vuelos en clase de negocios, business class, del político Gerardo Fernández Noroña, quien es masón, por cierto, de la Logia del Valle de México, que se autorregaló para su cumpleaños pues un viaje a Estrasburgo, Francia, ¿no? Que es frontera con Alemania. Es prácticamente más Alemania que Francia. Se regaló un viaje allá a reunirse con las élites antiderechos, los que anularon las elecciones en Rumania porque pues el nuevo gobernante no quiere una guerra mundial con Rusia y entonces pues le anulan su elección para que sí haya guerra, ¿no? Según ellos pensando en eso. Bueno, pues este Senado morenista, este Senado con una mayoría ilegal que consiguió Morena llevándose a un político muy corrupto que se llama Miguel Ángel Yunes, que fue precisamente su voto decisivo para promover la narcoreforma judicial y que tenga que hacerse toda esta farsa de votar por candidatos que andan haciendo, por cierto, memes y tonterías en redes sociales para promocionarse. Pues bueno, ese es el Senado corrupto que acaba de decretar ocultar cuánto costó el vuelo en business class de Gerardo Fernández Noroña. Ocultarnos cuánto cuestan los vuelos, los viajecitos de Higinio Martínez, otro político corrupto muy ligado a Delfina Gómez. Robaban juntos, por cierto, en el municipio de Texcoco, ahí donde iban a construir un aeropuerto, por cierto, por un yerno de Carlos Slim con un arquitecto masón que iban ahí a construir un aeropuerto que finalmente, de una forma inexplicable, sin justificación ninguna, canceló el narcopresidente y masón López Obrador. Qué cosas tan curiosas pasan aquí, ¿no? Cosas tan raras. Higinio Martínez viaja constantemente a La Habana, Cuba, que es un centro de turismo sexual infantil. Digo, yo no estoy diciendo que él vaya a eso, ¿verdad? Pero es un centro donde se hace eso, porque es muy fácil conseguir prostitución infantil en La Habana, Cuba. Y él va mucho para Cuba. Y bueno, pues el gobierno, el narcosenado de Morena, pues no nos va a decir cuánto cuesta eso, porque nos lo están cargando a la cuenta pública, pero no nos van a contar cuánto cuesta eso. También están ocultando los lujos de Luis Donaldo Colosio, el hijo del masón, candidato del PRI a la presidencia de México, ligado a Carlos Salinas de Gortari, por tanto también un corrupto, el padre de Luis Donaldo Colosio Riojas. Pues también era de esa mafia, no crean que era una persona honesta. Y al parecer lo mataron por rivalidades entre el mismo PRI. Yo no digo mucho, pero vean a Ernesto Zedillo, ¿verdad? Bueno, pues Luis Donaldo Colosio Riojas, quien está en el partido corrupto Naranja, que es un partido del Cártel Jalisco Nueva Generación, del señor Mencho, hace muchos viajes a Múnich, Alemania. Deberían de decirnos también cuánto cuesta, ¿no? Porque también los están cargando a la cuenta pública. Entonces, pues todos estos que son paleros, bueno, morenistas y paleros de Morena, siguen allí haciendo de las suyas. No se enoje, al menos lo sabemos, al menos sabemos que son corruptos, son rateros y tenemos con qué reprocharles, ¿no? ¿Por qué no se puede transparentar lo que gastan? Ahora hay partidas secretas. Tanto que se decía antes que en el gobierno de Salinas de Gortari había partidas secretas, pues esta es una partida secreta.
La más secreta que he visto. De las más secretas. Nos pasamos con nuestra siguiente nota, pero antes vamos a un breve anuncio y continuamos. Recuérdese que este programa requiere también de muchos recursos para su elaboración. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Nos seguimos en este 25 de marzo del año 2025, este día que es martes, que originalmente sería el día de Marte, por tanto del dios de la guerra. Y algo similar pasa, ¿no? Con la semana en los Estados Unidos, en el que hay el día de Thor, el día de Freya, de deidades que son nórdicas. Ahí tiene muy marcado su origen nórdico el inglés y el español, en el nombre de los días, pues tiene muy marcado su origen romano, su origen, algunos dirían latino, por la lengua de Lacio, por el latín. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Ya tenemos aquí algunas notas que vale la pena comentar. Y miren, bueno, pues el día de hoy hay reacción en contra de la decisión de Donald Trump de imponerle sanciones económicas a cualquier país de estos corruptos de la Unión Europea, de los de África, China comunista, que andan comprándole petróleo al criminal Nicolás Maduro, un judío comunista de origen holandés que se está robando el petróleo del pueblo de Venezuela, el cual ha torturado, asesinado, perseguido, les ha hecho fraude electoral y los ha hecho que huyan dispersos por el mundo más de 7 millones de venezolanos que se hayan pues huyendo, ¿no? A cualquier otro lugar donde no quieran huir del criminal chavismo y de su política criminal y empobrecedora, extorsionadora además por el cártel Los Soles y el cártel Tren de Aragua, que son las dos organizaciones criminales de exportación que ya tienen presencia en México y que tanto Clara Brugada como Claudia Sheinbaum quieren construirle sus casitas en pleno Azcapotzalco, en la colonia obrera. Ahí quieren ponerles un refugio para que lo vuelvan sede de sus operaciones criminales. A cambio de eso, pues Sheinbaum les pide que tengan muchos hijos delincuentes, a los cuales les va a dar la nacionalidad mexicana y credenciales para votar, para que puedan seguirse manteniendo en el poder, ser un país de partido único, y estos delincuentes salgan a asesinarnos, a robarnos, a hacernos lo que quieran, cuando pues la presidente Sheinbaum o cualquier otro de estos criminales se sienta ofendido, agredido, etcétera. Les estoy comentando simplemente la película, seguramente la película que yo me estoy inventando, pero que no es muy lejana de los planes que ellos tienen para el país. ¿Estamos? Por ahí de los que se puedan sentir luego algunas veces ofendidos, no hay razón por qué, ¿eh? Es lo que quieren hacernos. Bueno, pues los medios globalistas, como es el periódico Reforma, satanizan que Donald Trump quiere imponer aranceles del 25%. No es una intención, ya lo hace. Aranceles del 25% que entrarán en vigor precisamente el 2 de abril contra todos los países corruptos que dicen, sí, Venezuela libre. Todos los que dicen, sí, queremos que Venezuela sea libre, queremos que haya elecciones, pero cuando se trata de dinero, no.
quiero petróleo venezolano porque es bueno y barato, porque me lo regalan prácticamente como un soborno político. Entonces, acá sí, tú, María Corina Machado, tu Venezuela libre y vente Venezuela y todas esas cosas, pero le seguimos comprando petróleo al criminal, al asesino de mujeres y niños, Nicolás Maduro. Porque primero está el bolsillo, ¿verdad? Primero les interesa eso. Entonces, bueno, pues lo que hace Donald Trump hoy dicen los periódicos globalistas que qué malo porque es un disparo en el pie de Estados Unidos, que Trump se debería de retractar, que Venezuela le vendía 220,000 barriles de petróleo diarios a los Estados Unidos y bla, 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 bla. Porque son los mismos medios que decían que el petróleo era malo, los mismos medios que decían que el petróleo ya era una cosa del pasado, una antiguaya que nadie quiere, una reliquia del pasado, y que era necesario pues apostar todo a energía eléctrica, ¿no? Pero cuando se trata de esto, pues dicen, no, hay que seguirle comprando petróleo a Nicolás Maduro. Qué raro, qué raro. Un Nicolás Maduro que por cierto se reúne con rabinos del Estado de Israel. Lo dejamos ahí. La acción de Donald Trump, por cierto, solamente perjudica a petroleras del cártel Illuminati, tales como Valero Marketing, Chevron de Rockefeller, Paulsboro, Phillips 66. Sí, no es broma, es Phillips 66. Rep Trading USA y ExxonMobil también, por supuesto, de los Rockefeller. Ellos eran los que le compraban petróleo robado a Nicolás Maduro y ellos son los únicos perjudicados. Pero claro, hoy la prensa global va a decir, no, la medida de Donald Trump es muy perjudicial para los Estados Unidos, va a afectar a los estadounidenses. Ahí te puedes dar cuenta cómo es que ellos son, para quién trabajan, ¿no? Porque quien esté llorando por lo que le pueda costar a Chevron o a mafias como ExxonMobil, pues son únicamente los que tienen por patrocinadores a esos señores. Los de la Logia 666, ¿no? Bueno, pues vamos con otras cosas. Revela el testimonio de Lastra que sí torturaban y que sí asesinaban en el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. El criminal se llama José Gregorio Lastra Hermida, alias el comandante Lastra. En tanto que Claudia Sheinbaum dice, pues sí mataban a algunas personas, pero no hay nada que nos pruebe que sea un campo de exterminio. O sea, ni todas esas prendas de ropa que fueron encontradas ahí. Eso no prueba nada. Y los restos también que estaban ahí. Eso tampoco prueba nada, según Claudia Sheinbaum. Ni el testimonio de María, que habló para Indira Navarro, de más de 1,500 personas asesinadas desde el año 2012 hasta el año 2020. Eso tampoco es ninguna prueba, según Claudia Sheinbaum, ni los testimonios de las víctimas, ¿no? ¿Cómo creen? Eso no significa nada. Claro que entonces Claudia Sheinbaum también podría fácilmente con eso pues negar la existencia de un holocausto judío, ¿no? Porque ella, bueno, es judía y ella le gustaría tal vez negar eso también, porque pues si vamos a ponernos a negar porque dice que las pruebas no son contundentes, pues entonces imagínese cuántas cosas se podrían negar si en un momento dado pues dicen es que no hay pruebas materiales. Quizá a Claudia Sheinbaum le gustaría negar, como hicieron sus ancestros, la masacre de Katyn, en Polonia, en que el ejército soviético se llevó desarmados a las tropas de Polonia y los mató a todos en el bosque de Katyn. Pero durante muchos años, la criminal Unión Soviética le echaba la culpa a los nazis, a Hitler. Pues como esos ya no existían, pues ya no había quien se defendiera, pero pues los polacos católicos sí supieron recordar que los que mataron a todos los soldados polacos en el campo de exterminio, en el bosque de Katyn, eran precisamente soviéticos y particularmente, qué cosa tan extraña, es una casualidad, simplemente una casualidad, eran judíos todos los dirigentes del campo de exterminio de Katyn, como Claudia. Casualidades, ¿no? Yo creo que es un pueblo muy numeroso. Ha de ser solamente por eso. Ha de ser casualidad. Una casualidad. Pero bueno, pues aunque Claudia y sus funcionarios quieran negar el campo de exterminio de Teuchitlán,
Ahí están las prendas de ropa, ahí están las cosas de muchas personas que no aparecen porque no están más. Y si no se encuentran sus restos, pues también ya sabemos que utilizan trituradoras, que los queman y que hacer pruebas de ADN a restos calcinados es muy difícil porque el ADN se degrada muy fácil con el calor. No puedes hacerle una prueba, una PCR, una prueba de reacción en cadena de polimerasa, pues no puedes hacérsela fácilmente a un hueso, a unos trozos, no tiene sangre, o sea, ¿qué puedo decirles? Es terrible lo que pasa en el país, como lo que pasó en Coahuila, como lo que sigue pasando en Chihuahua, como lo que está pasando en Sinaloa, que la gente la desaparecen, más de 85 niños que han sido probablemente reclutados por la fuerza por el crimen organizado, pero pues el papel de Claudia es mentir, ¿no? Todos los días es mentir porque pues es la presidenta de México y es una presidente particularmente enemiga de la verdad, enemiga de reconocer sus fallos, enemiga de aceptar la dimensión del problema, enemiga de procesar a López Obrador por los crímenes contra la humanidad que solapó. Entonces, ahí ni le muevan, no le pidan peras al olmo. No le pidan algo, un imposible a Sheinbaum porque ella no es una persona que vea con gesto humanitario al pueblo de México. Ella se reafirma porque piensa que es juego, porque piensa que es broma, porque piensa que Trump no puede hacer realmente algo contra los cárteles de la droga contundentes. Se la va a hacer efectiva y pues será lo que se habrá buscado Claudia porque el descenso en el envío de drogas a Estados Unidos no funciona, no ha ocurrido. Ahora, de la semana o del fin de semana, me voy a permitir a continuación destacar aquel narcolaboratorio de los Chapitos que fue encontrado en Zacatecas, gobernado por Morena, por Ricardo Monreal, y que es un rancho que, cosa pequeña, cosa baladí, cosa insignificante, ocupaba una extensión de 39 hectáreas y nunca lo habían visto. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Tienes un estado como Zacatecas, que prácticamente lo gobiernan los 14 hermanos mafiosos de Ricardo Monreal, que desde el año 2009 les encontraron en una de sus propiedades, en una deshidratadora de chiles, 14 toneladas de marihuana, que lo protegió Genaro García Luna en aquel entonces también, ¿verdad? No lo procesó a Ricardo Monreal, no pidió que lo desaforaran, ¿no? ¿Cómo creen? Él era su propiedad, pero pues no tenía nada de conocimiento, ¿no? No tenía ninguna responsabilidad. Lo encubrió Genaro García Luna. Y ahora es un rancho, ¿no? Ahora es varios ranchos, yo creo, ¿no? 39 hectáreas, un narcolaboratorio. Hace apenas 3 días se encontró en Carrizalillo, que hasta suena como algo divertido. Bueno, yo cuando escucho algunos nombres de México como eso, me imagino corridas de toros, montar a caballo, el campo, ¿no? El arar el campo, no sé por qué. Mi versión idílica, mi fantasía de lo que es la provincia de México. Bueno, pues ahí no había eso. Lo que había era un enorme campo de exterminio, un enorme, porque sí también mataban gente ahí, pero un mega narcolaboratorio así gigantesco, que nada más cubriría unas 39 hectáreas, nada más. Gran golpe al narco en Zacatecas, aseguran un rancho gigante y hallan 27 toneladas de meta, que también le llaman cristal. La Marina calcula que con el aseguramiento de este narcolaboratorio gigantesco, que por dimensión comparativa es casi 7 veces el tamaño del Zócalo de la Ciudad de México. Todo el Zócalo 7 veces. Así imagínenselo. Es el tamaño del narcolaboratorio. Se ha evitado la producción de más de 698 millones de dosis de esta sustancia sintética. Y bueno, pues con esto piensan engañar a Donald Trump porque pues esto, si encontraron un narcolaboratorio de este tamaño, créanme que hay más. Hay miles de narcolaboratorios y enormes.
Es un narcolaboratorio con más de 395 metros cuadrados en el poblado de Carrizalillo, en el estado norteño de Zacatecas, gobernado por la familia Monreal ya desde hace muchos años. Le estoy hablando desde el año 2007, 8, 9, 10, bueno, hasta el presente, ¿no? Hasta la N. Y quién sabe cuánto tiempo vayan a seguirlo teniendo secuestrado. Dicen que se evita pues la producción de mucho de esta sustancia sintética, que digamos es un problema, ¿no? No es cosa menos grave, si bien el problema principal ahorita es el Fenta. Hace un poco más de un mes, México pues ha estado siguiendo la receta de Donald Trump ante la exigencia de perseguir estos grupos criminales. Ahora, sí, desmantelan un narcolaboratorio, no sabemos si estaba activo, si no, pero ¿quién es el responsable de esto? Porque no veo que estén deteniendo al alcalde de Carrizalillo, no veo que haya investigaciones abiertas contra los agentes de seguridad o la policía de ese lugar. No, es simplemente una nota propagandística, ¿no? Acaban de detener un narcolaboratorio y punto. Y aquí viene la mejor parte, que es con lo que vamos a cerrar hoy. El periódico El Sol de Zacatecas publicó el 21 de marzo, hace unos días, que hayan megalaboratorio clandestino en Valparaíso, Zacatecas, y que el gobierno de ahí dice desconocer qué fue esto, que no sabían que estaba ahí, o sea, la familia de Monreal. Esto es bien curioso porque Claudia Sheinbaum no se lleva bien con Ricardo Monreal. En el complejo, una extensión de 395,000 metros cuadrados, se encontraron todos los equipos necesarios para la producción de esta sustancia. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el lugar estaba al mando de Luis Fernando A., operador de una estructura delictiva del cártel de Sinaloa, La Chapiza, quien además es objetivo de las fuerzas de seguridad federales por los delitos de posesión de armas de fuego exclusivas de uso del ejército. Las autoridades confirman que con esto se evitó la producción de 27 toneladas de metanfetaminas. Y ya, ese es el único dato novedoso que podemos tener de todo esto, que se investigaría, como está en calidad de prófugo, Luis Fernando A., de Los Chapitos, que sería el que operaba ese narcolaboratorio. Y las autoridades de Zacatecas dicen que pues no, nosotros no sabíamos nada de un campo de producción, de un narcolaboratorio de 39 hectáreas. No sabían nada. No lo vieron, no lo olieron, a pesar de todo lo que puede generar en olores fuertes todos los químicos que usan. No sabían. ¿Están igual que los de Teuchitlán? ¿Están igual que los de Teuchitlán, Jalisco, o del municipio de Tala? No sabían que había un campo de exterminio. No sabían que había policías corruptos. No sabían que estaban desapareciéndose 15,000 personas, que es el estado Jalisco donde más se desaparecen personas, seguido por el Estado de México gobernado por Delfina Gómez, de Morena. La voluntad de no saber nada. Conviene mucho no saber, ¿verdad? Bueno, a ellos les conviene, a nosotros nos conviene más saber y huir de todos estos lugares de la presencia de grupos criminales, pero es que ya la penetración criminal pues está ya en zonas muy céntricas, muy urbanas de México. Así que bueno, pues lo que podemos como colorario, ¿no?, de todo este programa es: no voten por Morena, no voten por el Partido Naranja. Si tienen oportunidad, difundan esto, apóyenme también financieramente para seguir haciendo esta clase de cápsulas de programas y entender, ¿no?, ofrecer una interpretación de nuestro país sin los matices que están manejando pues en otras partes otros comunicadores. ¿Qué más puedo decir? Bueno, pues vamos a cerrar con este programa con 54 minutos de transmisión. Gracias por estar aquí, gracias a todos por sus comentarios. Hoy creo que estuve un poco
ácido o sarcástico, pero créanme, es es necesario, ¿eh? O sea, uno también ve tantas cosas y a veces se cansa. Y si no lo comunicamos así, pues a lo mejor podría ser más tedioso, más cansado, ¿no? Alguna vez escuchar tantas historias eh, temibles. Vamos a cerrar con pues esta crónica especial. No tiene nada que ver con delincuencia, pero les va a parecer yo creo que algo interesante. Bueno, pues resulta ser que hay una empresa que anda vendiendo una pulsera con imanes atribuida a la Virgen de Guadalupe. Es una pulsera de cobre con imanes de neodimio. Y esto lo pongo en la sección de cómo es que hay personas que ni siquiera son católicos y andan lucrando con artículos de la fe, así como lo ha venido haciendo Slim. La empresa es CB Directo y es copropietario de ella un exagente del Mossad de nombre Eduardo Margolis Sobol. La pieza se vende en 2,000 pesos. No es un ilícito, pero podremos considerar que es poco alejado de la ortodoxia católica o que es hasta cierto punto blasfemo, ¿no? Utilizar la imagen de la Virgen para promocionar un producto milagro, una pulsera con imanes que además no tiene probados efectos en la salud. Si las personas no tienen para desembolsar directamente esos 2,000 pesos al instante, les ofrecen facilidades de pago de 333.16 pesos mensuales. Los artículos de fe, puestos como mercancía, y no es el único caso. Ya les había comentado que Carlos Slim es dueño de la Plaza Mariana porque se la regaló López Obrador. El precio real de una de estas pulseras, haciendo yo muchos cálculos, pues determino que tendrá como un valor de 240 pesos mexicanos, por lo cual la ganancia de esta empresa con un artículo de fe es de más de 1,759 pesos, porque el kilo de cobre está en 130 pesos. Entonces, investigando un poco, esta misma pulsera la comercializan una cadena norteamericana que se conoce como Walmart en México. Es de fabricación china e igualmente tiene estos imanes, nada más que en esta publicación se inventan que ayuda a adelgazar al portador sin hacer ejercicio y sin someterse a dieta, lo cual es un producto milagro. Y esto hay que tenerlo bien presente. Hay muchas personas que se están dedicando a comercializar productos milagro, pero también corporaciones que están con todas las de la ley aparentemente, que han pasado por los controles de la, dígase Cofepris o de la FDA, etcétera, ¿no? De instituciones que supuestamente avalan que los productos o tratamientos realmente tienen efectos. Yo recuerdo a un youtuber llamado Eduardo Menoni que durante la crisis sanitaria, vamos a decir, o el decretazo de la OMS, pues andaba vendiendo supuestos colgantes cuánticos contra supuestamente la radiación 5G de los teléfonos inteligentes, que decía es muy perjudicial. Bueno, de hecho él atribuía que la gripe estaba surgiendo equivocadamente por radiación. La radiación sí que puede afectar, sí puede ocasionar cáncer y sí puede ocasionar problemas de la vista, pero de ahí a que te ocasione una gripe, bueno, tendría que ser realmente algo muy potente y tendría que disminuir severamente tus defensas para ocasionártela. Por otro lado, los colgantes que él vendía estaban hechos de torio, que realmente es un elemento químico radioactivo, que emite radiación de ondas alfa, beta y gamma. Las últimas, las ondas gamma, son realmente preocupantes porque estas pueden hacer daño. De hecho, portar uno de estos colgantes, uno de estas supuestas protecciones contra radiación, que en realidad es paradójicamente radioactivo, hechos en China, equivale, por ejemplo, si tú lo trajeras a estarte haciendo 20 radiografías. Si lo trajeras todo un año, haz de cuenta que acabas de recibir la radiación de 20 radiografías. Y sabemos que eso no es bueno, de ninguna forma es bueno. En conclusión, les digo que yo creo en el libre comercio
Y creo que es necesario, ¿no? Que la gente pueda dedicarse a lo que es realmente talentoso, a lo que realmente le pueda también generar un ingreso para vivir, porque luego uno puede ser muy talentoso en algo, pero pues no te genera tampoco ingresos. Pero también creo en el comercio honesto. Y creo que una cosa es decir libre comercio y otra permitir ilegalidades, como lo que quiere Gloria Álvarez, que es comercio de órganos y esclavos, ¿no? Porque si nos vamos a meter a ese tipo de anarcocapitalismo, pues también estaría justificada la esclavitud. Sin fundamentos cristianos no hay forma de defender la dignidad humana. No tiene ningún valor el ser humano si no es hecho a imagen y semejanza de Dios. Hay corporaciones como el Big Pharma que también impunemente vende productos milagro o productos nocivos. Y nadie les hace nada y hasta es prohibido criticarlos, imagínense. Entonces, hay gente que anda vendiendo cosas que dicen, bueno, pues al menos no le hago daño a nadie, pero ¿qué crees? En este caso sí podrías estarle ocasionando un daño. No estoy diciendo que estos colgantes de torio realmente sean cancerígenos, pero sí que tienen un poco de radiación. Y digo, en un mundo en el que estamos expuestos a tantas cosas contaminantes, el aire está muy sucio, productos que tienen pinturas con plomo, alimentos con conservadores, agua que viene ya contaminada con ciertos elementos químicos que pueden afectar, como el flúor, etcétera. Pues es un mundo, ¿no?, muy complejo en el que es mejor evitar en medida de lo posible cosas que, para empezar, no protegen de radiaciones y por otro lado pueden afectar tu salud. Desde luego que yo condeno de forma terminante que se utilice la imagen de la Santa Virgen de Guadalupe para un comercio deshonesto. Creo que esa es la conclusión y bueno, pues con esto es con lo que vamos a cerrar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero que les haya gustado el programa y como siempre les digo, dale me gusta, comparte, comenta, realiza un donativo porque es fundamental para que pueda yo seguir teniendo un incentivo para hacer este programa. Si te gusta el programa, si te gusta escucharlo, no lo dudes, no hay monto mínimo para las aportaciones que puedas hacer para mejorar este programa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.